que mi esposa me las ha otorgado. Hola Jennifer, creo que es Jennifer, la hija de la hermana Virginia. Hola Jennifer. Creo que es ella porque es Jenny. ¿Jenny o Jennifer? Jennifer. Hola. Bienvenidas al autobús de los jóvenes valientes. Que estamos ya montados en el autobús bíblico. Así le quiero poner el nombre a mi papi. Estamos ya montados en el autobús bíblico y hay que abrocharnos bien los cinturones porque ya despegamos el miércoles pasado, ya hoy segundo miércoles. Entonces el miércoles pasado se dio un resumen, un resumen general donde hay que tomar en cuenta, y voy a dar un pequeño resumen, no a descripciones, sino... Espérate. Oremos. Sí, así, la introducción. Oremos. Dios le bendiga a cada uno que está aquí reunido y Dios bendiga a los que van a llegar. Oremos para que el Señor los guíe. Amén. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Por eso estamos aquí. Gracias, Señor, por mis amados jóvenes. Gracias por guardarlos en los trabajos o en la escuela, donde quiera que vayan. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos prometes que tú estarás con nosotros donde quiera que vayamos. Gracias, Señor Jesús, porque estás aquí en este lugar. Tu palabra dice que si 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás. Sí, Gracias por estar aquí. Gracias por tu Santo Espíritu que vive y mora en nosotros, que nos ayuda a estar unidos como familia en Cristo. Amén. Nos da sabiduría para entender tu hermosa palabra, Señor Jesús. Gracias por tus promesas, Padre amado. Sí, Señor. Que todo sea para tu gloria, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos los que están conectados o los que estamos conectados. No sé cuántos hay conectados. 6, Bueno, no vamos 6 o 7. a esperar que todos se conecten porque hay un horario establecido, a las 7:30. Esta vez estamos comenzando un poquito tardecito, motivo que mi hija, creo salirse un poquito tarde, ¿no? Salí tarde, no pude salir temprano. Si nos pasamos unos minutos, sírvanse en tenernos un poquito de paciencia. Bueno, siempre hay atrasos, ¿no? Como algunos de ustedes que tal vez trabajan también y que llegan tarde, pero mi consejo es que siempre se mantengan conectados, aunque tardecito, traten de siempre ubicarse en este programa bíblico. Está con nosotros también mi hermano Eli, mi otro hijo. Está por ahí sentadito. Y los que llegaron, quizá algunos nuevos hoy, les damos la bienvenida a este estudio. Estaba hablando, antes que algunos de ustedes estuvieran conectados, que es importante que tengan una Biblia de estudio. Cuando hablo de Biblia de estudio es porque hay algunas Biblias que no son de estudio. O sea, si uno quiere convertirla en estudio, pues uno la convierte en estudio, pero es mucho mejor buscar una Biblia que tenga
comentario al anexo de los capítulos o al final de cada capítulo de la Biblia. Siempre hay ciertos comentarios que no nos vamos a basar simplemente en el comentario que está en la Biblia, sino que bajo la guianza de Dios, pues, y del Espíritu Santo, Él nos va a ir iluminando y diciendo qué es lo que debemos explicar en la palabra de Dios. O sea, todas las referencias y los comentarios que aparecen en la Biblia de estudio, eso nos ayuda nos da una luz al pasaje leído o al capítulo leído. Si usted no tiene una Biblia de estudio, sería importante que pueda adquirir una. Por ejemplo, creo que hermano Sebastián, que tiene Biblias en la iglesia, ¿no? El hermano Sebastián, creo, tiene Biblias ahí. Entonces pregúnteles cuáles son las Biblias de estudio. Ahora, si usted ya la tiene, pues gracias a Dios. Y con respecto, volviendo a lo que es las Biblias, hay que tener mucho cuidado porque estaba diciendo al principio que hay una Biblia que se llama la famosa Biblia Scofield. La Scofield fue un comentarista donde vemos que él enseñaba tergiversadamente muchas partes de la Biblia. Por ejemplo, Scofield nunca creyó en los milagros de Jesús. Y estaba poniendo como ejemplo cuando el hijo de la viuda de Naín iba para ser sepultado. Eso lo van a encontrar ustedes en los evangelios de San Mateo en adelante. Que casualmente cuando iban a sepultar al muchacho, él se reincorporó. Y Scofield enseñaba que al muchacho lo que le había dado fue un ataque cardíaco. Cosa que es todo lo contrario lo que otros comentaristas describen o explican. Entonces uno no solamente debe basarse solamente en un comentarista, sino ver qué dicen otros comentaristas. Es cuando se predica la Biblia está llena de referencias. Las referencias están al final pegados a los mapas y a la pasta al lado derecho de la Biblia. Las referencias nos ayudan para poder tener una idea de todo. Las referencias son versículos bíblicos que hacen corroborar el pasaje al cual vamos a predicar. Cuando a ustedes les toque predicar, o a algunos creo que ya lo están haciendo, entonces es bueno tener referencias. Y también es bueno, cuando uno prepara una predicación, no solamente basarse en un comentario, sino ver qué dicen otros comentaristas al respecto. Es como cuando usted lleva su carro al mecánico y quizá este mecánico dice, no, la transmisión está mala y tienes que invertir mucho dinero. Entonces ya depende de usted si quiere dejar su carro ahí. Entonces la inteligencia es permitida. Usted determina, no, voy a ver qué dice otro mecánico. Ya el otro mecánico dice, no, este no es problema de transmisión, y de repente es un pequeñito fusible que no hacía caminar el vehículo. Entonces eso es pedir segunda opinión. Cuando uno está estudiando la Biblia es bueno ver qué dicen otras bases bíblicas, otros pasajes bíblicos al pasaje al cual voy a predicar, o cuando se prepara una clase, una enseñanza, qué dicen los comentaristas, además de mis propios comentarios. O sea, Dios me ilumina bajo la guianza de Dios a dar nuestras propias opiniones, o nuestro propio comentario. O también pero iba nos a decir ayuda a yo descubrir que otros. hay diferentes versiones de la Biblia también, que está la Reina Valera,
A mí me gusta la nueva versión traducida, algo así, que ayudan a leer la palabra, o sea, en diferentes versiones. Exacto. Porque la Reina Valera para mí me cuesta leerla y entenderla. Sí, hay algunas Biblias que nos hablan bien, bien claro. Por ejemplo, eh, la antigua versión a la nueva versión hay un gran cambio, hay una gran diferencia. La antigua versión, cuando Jesús le dio de comer a la multitud, dice, y les dio de hartar, dice, ¿no? Y Así se dice, ¿no? hartaron, sí. Entonces, bueno, muchas veces uno usa sus vocabularios y te hartaste mucho. Es que me siento lleno, es que te hartaste mucho. Entonces, la antigua versión dice, y se hartaron. Entonces, la nueva versión dice, y comieron. ¿Ya? Entonces hay un... Pero son modismos, en nuestro medio lo vemos desde el punto de vista cultural. Pero si nos vamos a la Biblia, a los comentaristas, la manera como se expresaron, cómo hablaron. Entonces, es importante saber todos esos pequeños detalles. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de lo que hemos dicho antes de leer el capítulo 1 de Isaías. Digan amén. ¿Está todo claro, hermanos? Amén. Hay algunos que no pueden hablar porque están en el trabajo, Pero están escuchando. pero están escuchando. Ah, eso es bueno. Pero hay algunos que no están trabajando. Hay algunos ahí en Comiendo, quizás cámara. cenando. Ah, cenando, No, escuchando. ninguno está en cámara. Ah, bueno. Bueno, vamos a entrar ya al meollo, al extracto, ¿no? del, de la, del estudio de Isaías. Isaías, dije el miércoles pasado, que es la Biblia en síntesis. En síntesis, ¿por qué? Porque Isaías nos habla en resumen, todo lo que la Biblia entera nos puede decir. Entonces, el pequeño resumen que voy a dar en este momento es que de los estamos estudiando, hoy vamos a estudiar el capítulo 1, vamos a describir un poco el capítulo 1, pero quiero que tomen nota que del capítulo 1 al capítulo 39, vamos a hablar de los juicios de Dios al pueblo de Israel. Capítulo 1 al capítulo 39, ahí está hablando completamente de los juicios que cayeron sobre el pueblo de Israel a consecuencia de la rebeldía que entró en ellos, donde se rebelaron contra Dios y ya no le voltearon las espaldas a Dios y hacían cosas ya fuera de orden. Entonces, del capítulo 40 al 66, ahí vemos donde se movió la piedad, la misericordia, el amor de Dios hacia su pueblo, cuando ellos fueron llevados al exilio. ¿Qué es un exilio? Un exilio es como un exilio es como cuando ellos son cautivos. Ellos fueron llevados cautivados
como, no voy a decir secuestrados, sino que fueron llevados cautivos para ser castigados a Babilonia. Eso se llama exilio. Exilio viene más o menos como de éxodo. ¿Qué es un éxodo? Un éxodo significa salida. Significa caminar hacia un cautiverio, hacia un castigo. Entonces ellos estuvieron en Babilonia. Pero ahí, en los capítulos 40 al 66, el pueblo de Dios, recibe una promesa. ¿La promesa de qué? La promesa de ser libres de un cautiverio. Ahora, ¿por qué fueron castigados? Es la pregunta. ¿Por qué fueron castigados? O sea, no hay castigo absoluto si mi récord lo cuido. No hay castigo si yo no entro a una desobediencia. No hay castigo si yo me cuido. No hay castigo o disciplina si nos portamos bien. Si obedecemos. No hay castigo si hay obediencia. Ahora, es todo lo contrario de lo que estoy diciendo. Entonces, si yo no tomo en cuenta y no acato los principios que desde el principio Dios nos ha llamado a obediencia. Por eso se establecieron los 10 mandamientos. Cuando el pueblo de Israel no acató los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, al Señor tu Dios adorarás, amarás al prójimo como a ti mismo. Y ahí están los 10 mandamientos marcados. Entonces, cuando ellos no cumplen los 10 mandamientos, ellos fueron castigados. Y culpaban al líder. Culpaban a Moisés, culpaban a Josué. Como decir hoy que medio mundo culpa al pastor a causa de las cosas que a veces se dan. Cuando no hacemos un autoexamen, nosotros el problema serán los líderes, los que están enfrente, o el problema seré yo. Muchas veces el problema somos nosotros. Y como nadie quiere ser culpable, desde el principio, eso lo vemos en la Biblia. Adán no quería ser culpable. Eva no quería ser culpable. La serpiente no quería ser culpable. O sea, la serpiente me engañó y comí. Entonces, viene Eva y culpa a Adán. Adán culpa a Eva. O sea, nadie hasta el día de hoy quiere ser culpable de sus propios malos caminos o de sus propias concupiscencias o de sus propios errores o de sus propios pecados o de su propia desobediencia. O sea, todos nos queremos justificar. Ahora, por eso decimos siempre que santo solo Dios, justo solo Dios, perfecto solo Dios, divino solo Dios. Porque el ser humano tiende siempre a justificarse. Entonces, el pueblo de Israel, en el capítulo 1, y lo vamos a leer, estoy dando un pequeñito resumen ahorita, quiso comprar a Dios. Que creyendo que podían manipular a Dios o comprar a Dios significa, como quien dice, sobarle las espaldas. O comprarlo significa, es como para que tu mamá no te castigue, o para que la mamá no castigue al niño, o al hijo, o a la hija. Entonces viene la hija, a mi mamá le gustan los chocobananos, o le gustan los helados, le gustan las galletas. Entonces, para mitigar la ira o el enojo de ella, para que no sea yo castigado, entonces le voy a llevar lo que a ella le gusta. Entonces, a Dios no lo agradamos, ni lo impresionamos con nada. Entonces, eso es lo que está marcado en el capítulo 1
donde Dios le habló fuerte al pueblo. Y lo vamos a leer. Dice, entonces, al leer el capítulo 1, queridos y amados jóvenes, ya tienen un resumen de todo el libro de Isaías. Entonces, en el capítulo 1, donde Dios comienza a hablarles fuertemente a ellos. Dice, vamos a leer hasta el versículo 18 porque el tiempo apremia y no tenemos... pudiéramos pasar acá porque ustedes merecen respeto y necesitan descansar también porque trabajar fuerte. Entonces, a las 9 cortan el video. A las 9. Entonces, queremos ser prácticos porque queremos darle chances a los que están conectados y a los que pueden hacer preguntas. Las pueden hacer. Entonces, vamos a leer del capítulo 1, del 1 al 18. Papi, pero no la vez pasada leímos. No, es que dije yo que iba a un resumen de todo el libro. O sea, leímos, pero algunos versículos. Por eso yo dije que hoy íbamos ya a describir un tanto, por eso está aquí, a describir un tanto del capítulo 1. Hoy comenzamos en lleno, tomen en cuenta, el capítulo 1. Lo que se dio el miércoles fue un panorama general de todo el libro de Isaías. Entonces hoy sí vamos a describir, tal vez no versículo por versículo, sino algunos versículos de los cuales deben tomar en cuenta. Pero vamos a leer hoy hasta el versículo 18. Dice, tomen en cuenta, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Tome en cuenta esto. Crié hijos, les dice Dios, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero dice, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas y vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a huevo, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabañas en medio, en melonar como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Acuérdense que Sodoma y Gomorra fueron destruidos a causa de la desobediencia, a causa de orgías, herejías. Ellos fueron destruidos. Entonces les dice en el versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios, hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, y el convocar asambleas,
no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como, ¿qué? Como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y dice, si fueren rojos como el carmesí, ¿qué dice? Vendrán a ser como blanca lana. Entonces, en este capítulo, cuando Dios se muestra a Isaías, Dios le muestra en visión. Y él puede ver como ustedes nos pueden estar viendo nosotros o nosotros poderles ver a ustedes en pantalla. Esa es una visión. Visión es ver con los ojos abiertos. Es estar despierto uno. Un sueño es estar uno dormido, estar en el subconsciente. Cuando uno está durmiendo, uno está inerte, uno está como muerto. Hasta lo pueden matar a uno. Entonces, Dios se muestra a Isaías y le muestra la visión. Y Isaías puede ver en visión cómo está el pueblo. Está en una situación degradante, en una situación baja, en una situación pésima delante de Dios. Entonces, cuando Dios muestra al pueblo, a Isaías, él le dice, Isaías, me duele, me da compasión, lástima de ver a mi pueblo en esa situación. Entonces, ahora, ¿por qué a Dios le duele? Y le da lástima y compasión de ver al hombre en la desobediencia. ¿Por qué? Número uno, porque somos la creación de Él. Acuérdense que la salvación no era para nosotros. Dios ha amado desde el principio hasta hoy a su pueblo, que es el pueblo judío, que es la creación divina de Él, como nosotros también somos la creación divina de Él. La salvación era para el pueblo de Israel, no era para nosotros. Si vemos en San Juan 1:12, dice, a lo suyo vino, ¿a quiénes? No a nosotros. Fue al pueblo de Israel. Dice, a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Ahora aquí nos abarca a nosotros, más a los que le recibieron. A los que creen en su nombre, dice que Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Nos señalan? Hay interferencia. Señor Jesús, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Esos pequeños virus que lanza el enemigo para desubicar algo bueno que estamos enseñando al diablo. Al enemigo no le agrada esto. ¿Nos escuchan, hermanos? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bueno, es que hubo una interferencia acá y como el enemigo a veces trata de intervenir e interrumpir cuando se está hablando de Dios. Bueno, entonces tomemos en cuenta que la salvación vino a nosotros por gracia. Nosotros recibimos a Jesús por gracia. Dice, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron, dice San Juan 1:12, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios.
Ahora, ¿a quiénes? A nosotros. ¿Por qué? Porque el pueblo judío le rechazó. El pueblo judío lo negó. El pueblo judío le desobedeció. Que el pueblo judío desobedeció de tal manera y tanto, 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 que llegaron a enojar a Dios. Por eso fueron castigados. Entonces, como que a Dios le costó más al pueblo judío que a nosotros. Sí, porque él es tan ordenado que él cuando le dijo a su pueblo que hiciera el templo, Ujú. que, que dio las órdenes tan, o sea, bien straight. Rectas, Ajá, cabales. rectas. Y todo eso fue para que pudieran sentir su presencia. Y, y todavía desobedecieron. Aún viéndolos, o sea, O sea, Dios hizo todo lo posible para que, para que el pueblo pudiera, o sea, entrar en una obediencia. y sentirlo y verlo. Ajá. O sea que volvemos a lo que es en sí la salvación. A través de que el pueblo de Israel vieron los milagros, el maná cayendo del cielo, Ujú. eh, vieron vertir agua de la peña y otros milagros que sucedieron, el mar se abrió cuando Moisés pasó en seco con el pueblo, y otros milagros. A través de todo eso, ellos seguían rebeldes en desobediencia. O sea que el pueblo mientras estaba aquí, en altas y en bajas. Por eso dice que a través de que ellos vieron los milagros, no creyeron y desobedecieron. Y nosotros que no hemos visto esos milagros, que no le palpamos, no le escuchamos, hemos creído por fe en Él. O sea, por eso dice San Juan 1:12, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron. No es parte del pueblo de Israel que le haya recibido, sino nos está hablando a nosotros. Dice que nos dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, tomen en cuenta, hermanos jóvenes, que de los versículos 2 al 6, ahí vemos una llamada de atención. Cuando dice, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Entonces, Oh, gente pecadora. oh gente pecadora. Entonces, Cargado de maldad. cargados de maldad. Dios les hace conciencia a ellos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me han dejado? ¿Por qué me han abandonado? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Entonces, esa es la llamada de atención del 2 al 6. ¿Por qué? Un escalofrío. ¿Por qué queréis ser castigados? O sea, hay un preventivo, ¿no? Ujú. Allí vemos un preventivo. Lastimosamente esperamos el ejecutivo y a veces ni así reaccionamos. El ejecutivo ya es cuando la persona cae en una gravedad, la disciplina fuerte, el castigo de Dios. Dice, no, yo me reconcilio, yo pido perdón a Dios. O sea, que esperan sufrir la vara fuerte o el castigo fuerte para abrir los ojos. Entonces, es antes de recibir el castigo. Y Dios todavía le anticipa, ¿queréis ser castigados? Y él está enojado, pero tiene dolor, o sea, Porque los ama. oh, gente pecadora. O gente pecadora, porque los ama. Ujú. Es como el padre al hijo, ¿no? Ujú. Ahí dice, crié hijos, se los engrandecí, se rebelaron contra mí. O sea que el padre le duele castigar. Ujú. Él les anticipa. A los que somos padres, nos duele castigar un hijo o una hija. Si anticipando las cosas viene el castigo, porque ya no hay salvedad, porque hubo una anticipación, hubo una llamada de atención, hubo una advertencia. Ujú. Entonces,
Si, como está el dicho que dice que el hombre prevenido vale por dos, y soldado anticipado no muere en la batalla. Entonces, Dios anticipa las cosas, Dios trata de prevenir las cosas para nosotros no ser disciplinados, para no ser castigados. Pero el pueblo estaba tan cegado, estaba tan... Tenían una venda, pues, lastimosamente. Entonces, ahí vemos la llamada de atención, y en los versículos del 7 al 9, ahí ya vemos la disciplina. ¿Qué dicen los versículos 7 al 9? 7, 8 y 9. Dice, vuestra tierra está destruida, La vuestras tierra ciudades destruida, las ciudades puestas a fuego. puestas a fuego, ya están. Ese fue el ejecutivo. Como no atendieron al preventivo ni al ejecutivo, entonces Y viene... asolado como asolamiento de extraños, dice. Ahí comenzó el castigo. Y aún seguían en la rebeldía. A través de que comenzó el castigo, ellos no se arrepentían. Ahora, ¿de dónde vino esa ceguera? Y también mostró misericordia porque dijo, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahora, ¿cuál fue ese resto pequeño? La piedad, el amor, la misericordia. Entonces Dios como que dice, ¿saben qué? Ese resto pequeño, como dice, pude haberlos matado. No dejó Pero caer su ira. dejé una partecita de mi amor, de mi piedad, de mi misericordia para ustedes. Sí. Entonces es donde vemos ya los últimos capítulos de Isaías, donde vemos que Dios trae paz a ellos. Porque ellos reaccionaron, pero esperaron reaccionar ya cuando fueron castigados. Ese es el problema. Ahora, es lo que pasa con muchos hoy día. Entonces, la gente que reacciona, yo no voy a decir demasiado tarde porque todavía no estamos hablando de un infierno, no estamos hablando de un lago de fuego, porque todavía estamos en esta tierra. Lastimosamente muchos esperan llegar mancos, o sin un pie, o sin un ojo, todos devastados de la salud, ya para buscar a Dios. Entonces no esperemos llegar demasiado tarde cuando ya Dios nos anticipa las cosas. Es como dice Eclesiastés, ¿va? Alégrate, joven, Eclesiastés 12. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón. Dice como que estuviera dando chance a que disfrutes el mundo. Y lo tenemos tan fácil hoy que estamos viviendo en la gracia. Exacto. Entonces dice Salomón, alégrate, joven, en tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, pero sabe, dice, primero lo anticipa, haz lo que tú quieras. Haz lo que la regalada gana se te da. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Bien. A Dios no se le compra. Por nada. Estamos hablando del versículo 10. Entonces, voy corriendito aquí. Cuando yo digo que a Dios no se le compra, a Dios no podemos agradarlo con nada. Porque Él no se vende. Porque Él es santo. Porque Él es sublime. Porque Él es perfecto. Porque Él es puro. Entonces en los versículos 10 al 14, allí vemos cuando Dios dice, yo estoy cansado de que ustedes me ofrezcan sacrificios de animales engordados, de fiestas, de lunas nuevas y de todas esas cosas que ustedes me están ofreciendo. Querían impresionar a Dios con llevar las mejores ovejas para ofrecerlas en sacrificios, los mejores toros engordados. Es como la ofrenda de Caín y Abel. Entonces, ¿por qué Caín mató a Abel? Porque Caín quiso impresionar a Dios con su ofrenda, con su sacrificio.
Y lo mismo le está diciendo Dios aquí al pueblo. Entonces, ¿a quién vio Dios con más agrado? ¿Qué ofrenda vio con más agrado? La de Abel. Porque Abel dice que llevó de lo primogénito de sus ovejas. Y dice que trajo con amor, con sinceridad, no con prepotencia, no con orgullo, ni por comprar a Dios. Entonces Caín se ensanchó contra su hermano. La ofrenda de Caín la vio de lejos Dios. Quiso impresionar a Dios. Entonces, a Dios lo vamos a impresionar obedeciendo. Entonces, y dice, eso a mí no me impresiona, hablando de los sacrificios que el pueblo estaba ofreciendo a Dios, pero estaban en desobediencia. Es como, ¿de qué me sirve a mí orar 3 horas si estoy en desobediencia? Si penqueo a mi mujer y con ira penqueo a mis hijos. ¿De qué me sirve orar 3, 4 horas o orar y ayunar toda una semana o orar y ayunar 40 días y mi boca quién la aguanta contra mi prójimo? Peleo con el vecino, peleo con el patrón, con mi familiar. Entonces, ¿de qué me sirve? Yo he hecho a perder el ayuno, he hecho a perder la oración. Sería yo un religioso el estar yendo ahí. ¿De qué me sirve ir los 7 días o los 6, 5 días de la semana a la iglesia? Si cuando yo salgo de la casa de Dios me pongo la otra máscara. Entonces, adentro de la casa de Dios nos ponemos una máscara, pero allá afuera, entramos disfrazados. Entonces, eso no agrada a Dios. Entonces, Dios lo que quiere es integridad, obediencia, que se le agrade y que se le impresione a Él. O sea, yo no estoy diciendo de que no se ore, que no se ayune, que no se dedique un sacrificio, porque esos son los sacrificios que hacemos delante de Dios hoy. Entonces, el sacrificio y todo eso tiene que ir acompañado con obediencia. Pero el pueblo estaba ofreciendo sacrificios, pero estaban en desobediencia. Entonces, por eso Dios le dice, no, yo no quiero vanos sacrificios, esas ofrendas no me son agradables. De nada sirve que pasen de rodillas ahí todo un día, si yo los puedo escuchar, dice, yo los puedo oír, pero no voy a responderles. Es lo que pasa con muchos cristianos. Yo no sé si con los jóvenes, ¿va? Maybe. Que Dios juzgue y que Dios sea quien nos dé una respuesta. En el versículo 18 ya Dios les habla de arrepentimiento. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? No solamente vamos a pasar en el texto, sino en el contexto. ¿Cuál es el contexto, hermanos? El contexto es ahora la aplicación a nosotros. No solamente vamos a pasar en la historia del pueblo de Israel, hay que aplicarla ahora. ¿Qué es arrepentimiento? Así como Dios le habló al pueblo, a su pueblo, y le advirtió los peligros, así también nos está hablando hoy. O sea, que nos arrepintamos de corazón. Arrepentimiento es dar la media vuelta, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. Arrepentimiento es esto. Yo estoy viendo hacia el mundo. Estoy viendo hacia el mundo. Acá está lo que es el cristianismo. Aquí hay paz, hay felicidad. Acá está Cristo. Allá está el diablo. Entonces, arrepentimiento significa esto. Significa dar la media vuelta. Es arrepentimiento. Arrepentirnos de nuestros pecados. Rechazar el mundo. Dejar el mundo. Allá está Cristo. Allá está su gloria, allá está su presencia. Entonces, esto es arrepentimiento. Da la media vuelta. Pero ¿qué es lo que pasa con muchos cristianos? Están 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Y de repente, cuando enfrentan la prueba, porque el hecho de convertirnos al evangelio de corazón, no significa que los problemas se acabaron.
Es cuando comienza. Ujú. Entonces ya cuando viene la tormenta, la montaña que viene frente a nosotros, ahora, ¿por qué? Allí es donde comienza el verdadero evangelio. En el verdadero arrepentimiento. El enemigo se va a oponer. Nos va a enfrentar muchas cosas. Entonces, Yeah. para poder aguantar y resistir a no caer en desobediencia como el pueblo de Israel, entonces hay que mantenernos firmes. ¿Cómo nos vamos a mantener firmes? Orando, buscando presencia. Cuando nos descuidamos, es lo que pasaba con el pueblo. Había veces que el pueblo estaba en obediencia, Sí. pero la mayoría de tiempo estaban en desobediencia. Cuando ellos veían las cosas que se estaban complicando, daban la vuelta entera y se quedaban viendo otra vez para Egipto. Ujú. Se acordaban de la cebolla, de los pepinos, de los tomates y de todo lo que habían dejado en Egipto. Ujú. ¿Para qué Dios nos trajo a esta tierra? A sufrir, a ser castigados, a aguantar hambre, y comenzaban a reclamarle a Dios y a Moisés, ¿no? Ujú. Que Dios nos ayude, jóvenes. Arrepentimiento es dar la media vuelta y no la vuelta entera. Bueno, ¿hay alguna pregunta, hermanos? O mi hija, si quiere añadir algo. Yo ya terminé. Porque es mejor explicar poquito y no mucho, ¿va? Para quedar con ganas. Pero si alguien tiene alguna pregunta, o sea una hermana, un joven, una hermana o un hermano que esté escuchando, estamos listos a responder. Tal vez no. Hermana Marita, hermano Juan, hermana Paola, que creo que está trabajando. Hay un Samsung, no dice nombre, usuario de Zoom. Jóvenes, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún Jennifer, comentario, si quieren comentar algo. pues están entendiendo. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, dice usuario de Zoom. Bendito Dios. No es fácil. El obedecer es mejor, como dice la palabra, y volvemos otra vez al pueblo. El obedecer es mejor que miles de sacrificios. Voy a hacer mención de los hermanos católicos, porque son nuestros hermanos, porque son la creación de Dios. O sea, todos somos hijos de Dios, ¿va? Y en una manera son nuestros hermanos. Ujú. Solo que hay que llamar verdaderamente hermano al que esté en obediencia. Por ejemplo, ¿de qué le sirve a muchos hermanos católicos que anden cargando una imagen o que se vayan de rodillas desde la Broad hasta allá Cotman y sangran las rodillas, se sangran su cuerpo? ¿De qué sirve si el siguiente día están haciendo lo contrario? Entonces, por eso